Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Walter Thompson. Soundpainting, a language, a creativity. Es 42 ahora. Traducción en inglés es donde es. Ok, voy a probar en español y inglés. Ok, ambos. So, what is sound painting? ¿Qué es sound painting? Es un idioma de gestos para componer en tiempo real. It's a sign language for composing. It's multidisciplinary. It's multidisciplinary for composing in real time. En lugar de explicar muchas cosas con sound painting, quizás es mejor comenzar con el sound painting. So perhaps it's better, instead of explaining a lot about sound painting, to begin with it. Okay, existe el sintaxis. ¿Quién es un idioma como francés, como español, como sueco? Es un idioma, pero con los gestos. So it's a sign language, but with gestures. The syntax, el syntaxis es quién, qué, cómo, cuándo. The syntax is who, what, how, when. Por ejemplo, quién, todo el grupo. The whole group. Qué, sonido largo. Long tone. Como, pianissimo. Quietly. Cuando, immediatamente. Aquí. Es fácil. It's very easy. Por ejemplo, todos. Simplemente. Respiración es muy importante. Regresa a la misma nota. Entonces, ok, vamos. Let's do it. ¿Por qué no? Okay, todo el grupo. Es posible las cuerdas, actores, bailarinas, artes visuales, muchos gestos en el sound painting. Mucho. Okay, lot of gestures in sound painting. Es composición en tiempo real. ¿Eh? Vamos. Perfecto. Simple, ¿sí? Más alto, más bajo. A little higher, a little lower. Una cosa muy importante es el error. Si comete un error, continuar con el error es muy importante. Por ejemplo, todo el grupo, tono largo, y quizás Carlos Bueno toca pointillismo en lugar de. Es muy importante a continuar con el error. El error es ¿cómo se dice? Regalo, ¿sí? ¿Sí? So it's really important to continue with the error in sound painting. No existe el error. ¿Ok? Es pointillismo, muy irregular.
por ejemplo, pointillismo, excepto con la voz, ¿ok? Pointillismo, por ejemplo, pointillism is very irregular. Pointillismo, por ejemplo, es muy irregular, ¿ok? Pero con la voz. Por ejemplo, so it's something very irregular. Aquí es grupo 1, aquí es grupo 2. Grupo 1, pointillismo, ¿ok? Perfecto. Existe risa también. Todo el grupo, risa. Sí. Existe hablando. Todos hablas. Ok, grupo 2, pointillismo. Ok, quizás es difícil. Let me explain. I teach sound painting to professional composers. Enseño sound painting con los artistas profesionales. And with students, con alumnos también. Con los niños, con adultos, con políticos, con abogados, con todos. Es un idioma para revelar el artista en cada persona. ¿Entiendes? ¿Sí? So, sound painting es una herramienta, okay? It's a tool to reveal the artist in each individual. So it's very effective to help each student find their own creativity. Es muy efectivo para cada estudiante a buscar la creatividad ¿cómo se dice? En cada persona, ¿sí? ¿Sí? Pero eliges el material. No es como el dictador, eliges, ¿sí? Por ejemplo, todos tonos largos, eliges el material, ¿sí? No es do, re, mi, fa, sol, es posible. Do, re, mi, fa, sol, la existe en el sound painting. Pero es una herramienta a revelar la creatividad en cada persona. Okay, so sound painting is a very fine tool for revealing the artist in each person. No existe el error. The error doesn't exist. Okay, so una revisión. El sintaxis, ¿qué es? Todos. What is this? It's the whole group. ¿Qué es? Tono largo, sonido largo. See, it's a long tone. Simplemente, ¿cómo? Es que, ¿cómo? Es pianissimo, fortísimo. ¿Sí? Es como. ¿Qué es? Ahora, toca. ¿Sí? Ok. Una revisión. Pero fortísimo. Continuar. Respiración es muy importante.
Perfecto. Pointillismo, pointillism, I'm speaking only Spanish. Pointillism with movement. Pointillismo con movimiento, solo movimiento. Pero cuidado, pum, ¿ok? So pointillismo con movimiento, ¿sí? Okay, cuidado. But be careful. Todos, pointillismo, con, with, movimiento. Es bailarinas, es movimiento. Es cantantes, es la voz. So, todos, movimiento con, pointillismo, con movimiento. Sin sonido. Es posible, absolutamente. Apilar el sonido. Es posible, apilar. Más tarde. Sin sonido, without sound. Es amplitud más grande, bigger, más grande. Es el amplitud. Perfecto. Excelente. Ok, muchas gracias. Ok, un otro gesto, ok? Scanning. So, todos scanning. He visto, ¿cómo se dice? He visto football hace muchos años. I saw football, soccer, many years ago. Después, yo creo que es el concepto con los músicos es interesante. Escribiendo, pero es más fácil con los gestos scanning. No es conceptualmente es lo mismo, ¿ok? Eliges tu material, su material, ¿ok? Por ejemplo, voy a scan yo mismo. What do you mean? Shh. Woo. Haha. Es libre. ¿Ok? ¿Miedo? Es libre. Pero es solo aquí. Con mi brazo pasa, regresa a silencio, ¿ok? Por ejemplo, es solo Carlos. Carlos Bueno es certificado en Soundpainting por educación. Es nivel 2, nivel 1, nivel 2. So Carlos Bueno is certified to teach sound painting. He's a very fine sound painter. So, por ejemplo, okay, con scanning, solo aquí. Quedarse. Sí, sí. Eliges el material, okay? You choose the material. ¿Cómo se dice? Imaginario.
los estudiantes, los niños, las niñas. Es libre, niños, niñas. Eliges el material. En lugar de, toca. Muy, ¿cómo se dice? Muy stricto. Stricto. Exactamente. So instead of pushing things on the children, asking them to choose the material. You choose the material. Okay? Sí, es perfecto. Voy a buscar una cosa por la composición. Y quizás estaba guay. Me gusta mucho. Continuar. Excepto con el nivel de desarrollo 1. Ok, vamos. ¿Sí? El orquesta, con los niños, con bailarinas, con todos aquí. Sí, es un idioma. So imagine it's with an orchestra or with children or with the people here or with dancers. It's a language. La persona aquí, el Soundpainter, no es sonido pintando.
Soundpainting es el nombre por el idioma, simplemente. So it's not painting with sound, it's just the name for the language. Soy el compositor. Quedarse. And je suis, lo siento. Hablo, sí, pero cambiar la idioma. Cambia. Oui, c'est comme ça, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, je pense que je vais enseigner. Jag vet inte. Kanske jag ska prata svenska istället. Vad tror du? Kan du förstå vad jag säger om jag pratar svenska istället? Ja! Nej, omöjligt. Vem är det? Du kan prata svenska. Är du svensk? Nej. Men du kan prata svenska. Sí, es un idioma, simplemente. Soundpainting es un idioma con los gestos. Svenska kom. ¿Cómo se llama? Bettina. Bettina. Ok, Bettina es su orquesta, ok? Quizás. Por ahí, sí. Gracias. Para más tarde. Es disponible para todos. No es ¿cómo se dice? Difícil. Es fácil aprender. So it's not hard to learn sound painting. Anybody can learn to do this, which is very interesting to have a little child con el fan de tener un pequeño, ¿cómo se dice? Niño o niña que conoces bien, muy bueno el sound painting. Muchos gestos. Entonces, tener la capacidad a componer en tiempo real con el grupo muy fluido con sound painting. Es fantástico. He visto muchos tiempos. So it's really interesting to have, maybe a little girl, a little boy, to make a sound painting with a professional group. And I have done this, and to see the response of what it's like to have a child who knows a language very well and can actually let her ideas out. So, todos, muéstrame todos. Voy a practicar un poco. Todos, tono largo. Sí. En la posición neutral. Sí. La frase en la posición neutral. Todos, tono largo. Entonces pianissimo. Después, en la caja, toca. Más o menos. Es estricto. ¿Sí? Toca es snap. Perfecto. Después, en la caja, en tiempo real, para modificar el sonido en acción. ¿Sí? Ok. Después, todos, parar. No, ¿por qué? ¿Por qué? La frase es quién, qué, cómo, cuándo. Pero no existe el error. Después, sí. Oh.
Sí, gracias. Thank you. You're welcome. Ok, voy a continuar con enseñar los gestos, enseñar los gestos. Más gestos. Ok, golpes, por ejemplo. Sí, con la voz. Golpe, por ejemplo, con músicos es simple, es simple. Aquí es, aquí es, aquí es. ¿Ok? Es la partitura imaginario delante del Soundpainter. Alto, medio, bajo. So this is the imaginary partition, the imaginary music in front. So this would be something high, something medium, something low. Okay, con todos. No. Más fuerte. Como, oui, exactamente. Oui, como, ¡pum! Más fuerte. Ouais. Sí, sí. Sí, sí. Ok, perfecto. No. Aquí, después aquí, después aquí. ¿Ok? Lentamente. Prometido. Medio. Bajo. Es tono largo, scanning, pointillismo, golpes, okay? Long tone, scanning, pointillism, hits. Sí. En el concierto, todo el tiempo, imaginario, sí, alguien a comenzar sin cuando, simplemente continuar. Después, como se dice, voy a hacer una cosa, voy a usar el material en acción. El error es un regalo. See? So in real time, if that happens, Ellen happens to make a mistake. Right? I do this, and Ellen comes in with pointillism instead. I just look at Ellen, maybe she's an actor. Actor 1, continue. Los otros, tono largo. O los otros, scanning con pointillismo. Uso el error por el composición. So, ¿entiendes? Sí. El error es muy importante. Conceptualmente es muy importante por los alumnos, por los niños, las niñas. Es muy importante a tener la capacidad a continuar con el error. ¿Cómo se dice? Explore el error. ¿Sí? ¿Huh? Explorar el error. En lugar de, no es correcto. No es bueno por los artistas. Ok. Una composición con el grupo.
más loco. Thank you. So, solo en 30 minutos es posible, ¿cómo se dice?, aprender Soundpainting un poco. Existe en el idioma, ¿cómo se dice?, 1500 gestos. Sí. Sí. 1, 5, 0, 0 gestos. Sí, es verdad. So in the language exist more than 1,500 signs. Okay. La última gesto para ti es minimalismo. Es un bucle, repite lo mismo cada vez. Por ejemplo, con Carlos, simplemente Carlos quizás es cantante 1, minimalismo, mírame, 4 francés, 4 pulsación, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Por ejemplo, cantante 1. Minimalismo es un bucle, repite la misma cosa, mírame, 4 pulsación, para comenzar, después 1, 2, 3, 4. Es lo mismo sin desarrollo. Cambio. Eso es memoria 1. Eso es memoria 1.
Memoria 1. Es exactamente el mismo material. Cambiar. Memoria 1. Puntillismo. Stab freeze. Continuar. SOS Memoria 2. Memoria 1. Memoria 2. La velocidad. Más lento. Congelado. Continuar. Okay, vamos. Todos minimalismo. Es un bucle. So the whole group minimalism. Repeat 2 or 3 words, 2 palabras, 3 palabras. Repite lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé. No es sincronización. Es sincronización. De hecho, es sincronización, es diferente. Todos. 4 pulsación para comenzar. 1, and go. Eso es Memoria 1. Cambiar. Memoria 1. Memoria 1. Stab freeze. Eso es Memoria 2. Memoria 1. Más rápido. Más rápido. Más loco. Loco. Perfecto, gracias, muchas gracias. So, Carlos, quizás es interesante explicar tu trabajo con Soundpainting, con los niños, con los alumnos. Sí. Hombre, el conferenciante es usted, pero...
¿Me tienen que microfonar o no? Gracias. ¿Se me oye ahí al fondo? Por favor, los que no me oigan, que levanten la mano. Es imposible que la levanten, me has oído. 1 de mano, 2 de febrero. Bueno, vamos a ver. Yo tengo la suerte, el honor, el privilegio de aprender con la fuente, que es Walter. Y él además es un gran pedagogo, como habéis podido comprobar. En nada os he enseñado, si os ponéis a contar la cantidad de gestos. Gracias. ¿Sí? Ah. Si podéis... ahí mejor. Si os habéis dado cuenta, os ha enseñado muchos gestos, muchos, os ponéis a contar y hay más de 2 y más de 3 y más de 5. Vosotros os habéis dado cuenta que es muy lúdico, sobre todo que es de una efectividad inmediata y yo lo utilizo muchísimo con mis alumnos. Yo quiero hacer una experiencia con todos vosotros, solo 2 gestos que Walter no os ha explicado. Él me ha hecho uno, y claro, yo buscando dónde hacerlo, y a ver cómo lo entendéis vosotros. Solo os doy una pista. Esto significa bien y esto significa mal. Levantarse. Da igual. Ah, perdón. Seguid vuestro instinto. No sé. Ah, sí, sí, sí. La velocidad, lento, lentamente. Y mientras os vais sentando despacio a vuestra silla, bien sentados, habéis cometido el mismo error que muchos de mis alumnos, y es que mientras lo hacen hablan. Yo no he pedido con la voz, yo simplemente os he dicho que os levantaseis y os sentaseis, ¿no? Hay un gesto, voy a explicarles algo, Walter. Con los estudiantes. Con los estudiantes. Mi experiencia con los estudiantes es que estos pequeños gestos los hago todos los días. Yo doy clase de música, comunicación artística y francés. Todo eso en francés. Sobre todo lo último. Y los gestos, las señales de Soundpainting me ayudan muchísimo a que los niños se entiendan. Soundpainting me ayuda mucho a que los niños me estén mirando constantemente a ver qué va a pasar. Siempre es un a ver qué va a pasar. El Soundpainting me ayuda también a que cuando a lo mejor la clase empieza a ser previsible, bueno, ya yo soy alumno, ya sé lo que me va a contar, gracias al Soundpainting lo transformo en imprevisible. Entonces estamos todo el rato, en francés y en inglés es perfecto, todo el rato playing, on joue tout le temps. Bueno. Y entonces eso es la magia que se produce en las clases. Y como bien dice Walter, en mis clases el error es una oportunidad. Él dice que es un regalo, pero también él nos ha dicho a los que hemos aprendido con él que el error es una oportunidad para gestionarlo y, como él nos ha demostrado antes, crear cosas nuevas. Eso produce mucho placer en los alumnos.
No es que se sientan infalibles o que ahora me voy a equivocar, sino que nunca saben por dónde salta la liebre y ahí los tenemos cogidos. Y nada más, el conferenciante es él. Lo mismo explicó. No, pero no te preocupes. Si es más o menos es como lo que está haciendo él. Te da oportunidad para en cualquier momento meter algo, coger emociones, coger lo que les gusta a ellos. Y como el error no existe, pues fenomenal. Sí, gracias, muchas gracias. Ambos. Es composición con las cosas conocido y desconocido, ambos juntos. Conocido es tono largo, desconocido es scanning. Conocido es pointillismo, desconocido es point to point. Eliges el material cada vez. Es abierto. ¿Ok? So, la última cosa. In English, it's making it's making composition with the known and the unknown. The known result is a long tone. The unknown result is scanning. The group chooses the material. The known result is pointillism. The unknown result is point to point. I do not know what the student or what the performer is going to do. So it's composition with the known and the unknown. Okay, la última cosa, Ellen. So es un idioma disponible con todos. Ok, sí. Aquí. Watch me, so it's mirrors a whole group, scanning, and then just step forward and scan past them. And keep this arm down because that means rest of the group if you do that. So, okay, and then just scan past. And if you were composing, what you would be doing is looking for material for your composition from your children, from anybody. Okay? Es cell phone intención. ¿Sí? Existe el gesto. ¿Sí? Cell phone intención. Okay, con Ellen, todos scanning, and después, okay? No, just the scanning. So scanning, now it's a risk. Es un riesgo. Just stop, pull back. La última cosa, prometido, is now whole group long tone, play, and then whole group stop, whole group scanning a couple of times, and then I'll let you go back and sit down. This is good for working memory. It is. Say that again. Whole group, Long tone. No. So first whole group, long tone, and then play. Wasn't there scanning in there? Not yet. And then whole group stop, and then do scanning. So do each one separately. First do a long tone, then scanning. Long tone, scan. And then stop them, and then scan. See? I didn't do that right. Wait a minute. It's this way, and then Exactamente. Después. Now scanning, whole group scanning.
this side. Yeah. Yeah, I know, but do I go forward? Yes, and then before you I step stand? forward. Okay, Yeah. okay. Can I make it louder and softer? I tried to combine Thank two you. sides. It Front worked. and back. Okay. Sí, muchas gracias. La última cosa prometida. Todos minimalismo con un bucle. Sí, ok. Espera. ¿Cómo se dice? Exactamente. Mírame, catapultación. 1, 2, 3, 4. Guay, muy guay. Cambiar. Espera. Go. Cambiar. Go. Más rápido. Más rápido. Sí. Perfecto, muchas gracias. Fuerte aplauso para Walter Thompson. Un placer tenerte por aquí. Gracias.